Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos, pocas veces me he sentido tan bien con una persona que rinde culto a la amistad. Sus iniciales son Tomás Hernández Alberto, un amigo en todas las circunstancias, servicial, un hombre que, bueno, y además un político eficiente, un hombre con habilidad comunicativa, al cual hemos invitado hoy. Y ya usted sabe, el hombre, compadre, si lo dejan hablar, podría vender neveras en el Polo Norte, un buen comunicador, excelente comunicador. Así es que ya usted sabe, vamos a dialogar con él después de esta pausa. El que conoce a Tomás Hernández Alberto, un hombre con varios títulos universitarios, se da cuenta de la gran calidad humana que él tiene. Por eso no ha querido separarse todavía, digo todavía porque el partido sé que está en una situación difícil, que es el Revolucionario Dominicano. ¿Qué tiempo tienes tú militando en ese partido, Tomás? Mario Emilio, yo te diría, dicho en el lenguaje popular, la vida entera. Es decir, yo empecé mi vida política en el Partido Revolucionario Dominicano. Winston Arnold, que Dios lo tenga en gloria, me fue a buscar cuando yo tenía 11 años de edad, porque yo era entonces un líder estudiantil de octavo curso, ¿entiendes? Y aunque mamá era PRDista y también mi papá, mi mamá casi saca a Winston, le dice, ese muchacho con 11 años, ¿cómo tú quieres meterlo a la política? Y entonces Winston le explicó, él de todas maneras se está exponiendo y ustedes son PRDistas, lo lógico es que comience ya. Bueno, y ahí comencé, a la edad de 11 años, en el año 1962-63. Indudablemente que esa militancia tan larga, yo diría que sí, que habla bien de ti, porque el partido no está ahora mismo en una buena situación desde el punto de vista numérico, porque este partido que llegó a ser el más grande en cuanto a militancia, hoy se encuentra muy disminuido. ¿Tú piensas que puede recuperarse? Mira, Mario Emilio, mi historia política se remonta a grandes situaciones de dificultades en el PRD. Tú recuerdas que yo fui el jefe de campaña de Jacobo Magluta al tiempo en que era el vocero oficial de su campaña. Yo siempre he sido un hombre PRDista y recuerdo que yo lancé una consigna que decía, Peña es el líder, que siempre fue mi líder, y Jacobo es el candidato. Jacobo me llamó aparte y me dijo, aunque yo sé que es así, no repita eso porque la gente no lo entiende. Bueno, yo accedí a no seguirlo repitiendo, pero cuando se dio la división, porque a Magluta les camotearon, les robaron el poder en el año de 1986, porque Magluta obviamente ganó esas elecciones. Magluta, como es lógico, estaba tan disgustado que decidió irse al PRI, que había tenido una reciente formación, en ese momento era reciente, y me invitó a que yo me fuera al PRI. Yo le dije, yo te quiero mucho, pero yo quiero más al PRD, por lo tanto yo te esperaré, yo espero que en el 90 tengamos la oportunidad de ir juntos y que tú seas el candidato, pero yo me quedo en el PRD. Me dijo, Tomás, ahí se quedan todos son enemigos tuyos ahí. Yo le dije, bueno, eso es relativo, porque yo no creo que los compañeros sean enemigos, sino que teníamos posiciones diferentes, pero tú sabes mi vinculación con... Yo también, me dijo él, yo también, pero esto no se puede soportar, etcétera, etcétera. Bueno, tuvimos diferencias, me quedé en el PRD. Ese fue el momento estelar donde era mucho más difícil tomar una decisión que no fuera la que tomé.
Cuando llega la nueva división, yo siempre te dije a ti, en los espacios en que tú siempre me cedías, que no tenía lógica que la mayoría se separara de la minoría y que le dejara la organización a la minoría, que eso no tenía. Recuerda que hace 4 años yo dirigí la campaña de Guido Gómez Mazara para sacar a Miguel de la presidencia del PRD, y tú recuerdas todo lo que significó aquello. Es decir, yo vivo convencido de que una organización que ha sido la organización estelar, que ha sido la protagonista de los principales eventos políticos, eventos democráticos en la República Dominicana, el PRD es corazón del pueblo. Yo siempre dije que era muy difícil que yo me saliera del PRD y que estaba preparado mentalmente para ser enterrado bajo la bandera blanca del PRD. Los acontecimientos de ahora me encontraron en una situación muy diferente, porque en el poder estaba Danilo Medina, que tú recuerdas que él y yo hemos sido amigos personales siempre, y Danilo Medina sabía de mi posición con relación a la alianza más adecuada, y me dijo, pero ya se produjo la alianza, ¿qué tú vas a hacer, Ningo? Yo me quedo en el PRD, me quedo en el PRD. Y ahí en esa alianza yo estuve en el Banco Agrícola como miembro del directorio ejecutivo. Pero al año antes de las elecciones yo planteé como que la salida lógica del PRD era aliarse al PRM, porque había llegado el momento de reconquistar los espacios del viejo PRD. No pudo ser porque el todopoderoso, inefable jeque del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, que siempre he dicho que en el plano de su desempeño de funciones de Estado ha sido un gran funcionario, y si lo dije ayer, no veo por qué no lo tenga que decir hoy, pero que en la conducción del Partido Revolucionario Dominicano iba a llevar al PRD a la tumba, y que la participación del PRD junto al PLD iba a ser el fracaso más grande que se puede dar. Efectivamente, las cosas ocurrieron así. Tuvimos una polémica de 4 meses aproximadamente, tratando yo de que el hombre entendiera cuál era el mejor camino que le quedaba al Partido Revolucionario Dominicano. No fue así, y entonces recuerdo que yo siempre dije que en el voto debía de expresarse en favor de los candidatos del PRD en la boleta de abajo, en la boleta congresual y en la boleta municipal, pero que en la boleta principal lo lógico era que cada quien votara según le dijera su conciencia, porque esa alianza última de Miguel con el Partido de la Liberación Dominicana no tenía razón ni tenía sentido. En esa tesitura, pues accionamos, y en esa tesitura fue que se dieron estas circunstancias. Por esa razón, yo sigo en el PRD seguro de que no es fácil estar en el PRD, seguro, muy seguro, pero convencido de que si logramos que Miguel entienda, o aunque él no entienda, logramos separar la figura de Miguel del PRD, de seguro que el PRD tiene grandes chances para reconstituirse, para reconstruirse, para seguir hacia adelante. Indudablemente que tú siempre fuiste un hombre ortodoxamente adherido al Partido Revolucionario Dominicano, pero sin embargo llegó un momento en que tuviste que elegir en una situación muy difícil, cuando el doctor José Francisco Peña Gómez y el licenciado Jacobo Magluta rompieron. Para ti fue muy difícil escoger adherirte a una de las dos tendencias. Extremadamente difícil, extremadamente difícil. Mis convicciones estuvieron por encima de lo que realmente cualquier otro político habría hecho. De hecho, figuras como Winston Arnaud, como Tony Raful, como bueno, he mencionado dos figuras estelares del PRD, simbólicas.
siguieron a Jacobo Magluta en el PRI. Yo me negué de manera rotunda porque yo decía que no era lógico que nos fuéramos del PRD porque el PRI no estaba en condiciones de generar un partido de las fuerzas del PRD y por lo tanto era abandonar la lucha por el poder, y solamente el poder permite que uno pueda hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces eso me hizo entender que mi espacio, aunque mis amigos, es verdad, Jacobo me lo decía, mis amigos más cercanos en el PRD se fueron para el PRI. ¿Te acuerdas que se fue Héctor Guzmán también? Y bueno, se fue una gran mayoría de dirigentes, pero yo dije, no, hay que fortalecer al PRD, y el PRD es el único que lleva al poder en ese momento. Entonces, 4 años después, como ave fénix, yo llegué de nuevo al Congreso Nacional, en la boleta del PRD. Peña Gómez nunca entendió cómo yo no me había quedado, porque él daba como un hecho que yo me iba a quedar con Jacobo Magluta. No entendió, pero después entonces él mismo me gratificó en términos del apoyo que me dio en todo lo que fue su equipo. Recuerda que yo fui el vocero oficial de campaña de Peña Gómez en las 3 elecciones, en el 90, en el 94 y en el 96. Fíjate que el PRD con grandes compañeros, con capacidades extraordinarias, estamos hablando cuando estábamos juntos, Tony Raful, etcétera, etcétera, una serie de estrellas de la comunicación. Peña Gómez siempre me honró con la posición de ser el vocero oficial de su campaña. Entonces, realmente, yo siempre estuve cerca de Peña Gómez. Yo fui el que se sacrificó en el Banco Agrícola cuando, siguiendo la orientación de Peña Gómez, planteé una lucha que no tenía sentido contra la reelección, porque la reelección no era una realidad, era sencillamente una idea de un grupo de amigos de don Antonio Guzmán, el ingeniero Ginebra y compañía. Y yo le dije, Peña, si yo me enfrento a ese movimiento, me van a sacar del Banco Agrícola, donde yo estaba haciendo una gestión que todavía la gente la recuerda, digo la gente de ese tiempo, como es natural. Yo realmente no estaba en eso de dar esa declaración, pero Peña Gómez insistió, después de haberme llevado, porque Peña era genial, Peña me llevó a Panamá a una reunión de una cumbre de él, Omar Torrijos y Carlos Andrés Pérez, en los grandes momentos de esos líderes, tú oyes. Y ahí me montó en un helicóptero y el único chiquitico era yo. Después ellos 3, que eran 3 monstruos políticos, y Peña Gómez pues me presentó como una de las figuras más jóvenes del PRD, que tenía mayor futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y de allá para acá entonces me planteó que yo tenía que, definitivamente, que si yo amaba más a mi partido que a mi cargo, tenía que hacer. Lo que finalmente hice, me costó el cargo, a destiempo diría yo, pero seguí en el PRD como siempre, porque yo en realidad todo lo que soy, todo lo que he sido, se lo debo al Partido Revolucionario Dominicano. Y ahora que está en dificultades, tengo serias diferencias con Miguel Vargas Maldonado, que no son personales, porque si fueran personales no les reconociera que en otros aspectos él es excelente, él es eficiente. Pero en el manejo del Partido Revolucionario Dominicano es un fracaso total, porque él no sabe ser presidente de una organización, porque los presidentes de las organizaciones deben colocar por encima de sus propias aspiraciones, deben colocar la organización que presiden. Tenemos entonces seria diferencia. Como te digo, la gente vinculada conmigo en el PRD, obviamente, claro, no solamente la vinculada conmigo, también vinculada con otros dirigentes, obviamente que se inclinaron por Luis Abinader en este proceso, porque era lo que correspondía de manera histórica. Fíjate, un poquito contra mi voluntad, en el sentido de la deuda de gratitud que tenía con Danilo Medina,
porque en más de una ocasión Miguel le pidió que me sacara del gobierno, porque él decía que no me podían controlar. Y Danilo siempre le dijo que a él que más o menos tratara de llegar a un acuerdo conmigo, porque él tenía una amistad personal conmigo y no encontraba razones para complacerlo. Lo complació como una semana o 2 semanas antes de las elecciones, pero yo no lo hice público. Es decir, me sacaron del Banco Agrícola como 2 semanas antes de las elecciones, pero yo preferí, de la posición que tenía en el Estado por decreto. ¿Entiendes? Me sacaron. De manera que... Indudablemente que tú siempre fuiste muy leal con las causas y los dirigentes de esas causas, dirigentes máximos. Para ti, en tu largo trayecto dentro del Partido Revolucionario Dominicano, has pasado, bueno, momentos difíciles. Yo recuerdo que cuando la pugna entre Jacobo y Peña, que Peña Gómez nos dijo a Ibelice y a mí, mi difunta y querida esposa y compañera tuya de partido, siempre, que en un momento determinado él quiso, como cuando estaba la pugna entre él y Jacobo, como cederle la candidatura a Jacobo, y lo llamó a la casa y lo tomó a Nelisa, la esposa de Jacobo, y le habló muy mal y cerró el teléfono, y entonces no se pudo compactar ahí, y eso provocó, entre otras cosas, el triunfo de Balaguer. Sí, así es. Realmente yo creo que hubo una actitud cerrada de una parte del maglutismo. Por ejemplo, y estoy hablando ya con sentido histórico, y estoy hablando de gente que ya no están para defenderse, en el caso que yo diga una cosa que sea contraria. Por lo tanto, tengo que tener el sentido del tacto, pero tengo que recordar que ciertamente hubo gente que luchó para que esa diferencia se transaran y se llegara a un acuerdo. Yo recuerdo que Carlos Andrés Pérez, de ese entonces, que era un Carlos Andrés Pérez, un líder internacional, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez vino a la República Dominicana a solicitarle personalmente a Jacobo Magluta que llevara a Peña Gómez como candidato vicepresidencial. Y obviamente que la mayor parte del equipo estaba de acuerdo, pero Jacobo era una especie de hombre de muchas palabras, y como ya había vinculado en eso a un empresario de Santiago de mucho prestigio también, pero que evidentemente no significaba para el PRD la unidad ni nada que se pareciera. Y yo creo que no haber llevado a Peña Gómez como candidato vicepresidencial tuvo muchísimo que ver con lo que fueron los resultados en términos políticos reales, que fue que Jacobo no pudo acceder al poder. Hay otras cosas, otras razones, porque fue una conjugación de errores que impidieron que el Partido Revolucionario Dominicano reteniera el poder, que si lo hubiera retenido con Jacobo Magluta, posiblemente el Partido de la Liberación Dominicana no hubiera tenido nunca una oportunidad. Eso siempre cae dentro del plano de lo que se podría decir que es una especie de adivinanza. Pero la verdad es que si se hubiese seguido la trayectoria lógica del PRD, Jacobo hubiese sido presidente de la República. A Jacobo le criticaban que él, muchos ponían un letrero que decía 86-2000, ¿entiendes? Y entonces que le indicaban que él tenía aspiraciones reeleccionistas. A Jacobo no era que le gustaba la idea, pero los líderes, o mejor dicho, los dirigentes de más nivel del PRD, posiblemente hubiéramos podido evitar eso, y en el 90 Peña Gómez hubiera podido ser el gran presidente de la República, porque Peña, candidato de un partido en el gobierno, era muy difícil que se le pudiera hacer lo que finalmente le hizo Balaguer en el año 94. De manera que la historia del país comenzó a cambiar, producto de esa contradicción entre Jacobo Magluta y Peña Gómez, obviamente con Salvador Jorge Blanco, presidente de la República, del lado
empujante, o sea, empujaba a Peña Gómez hacia la confrontación. Finalmente, sin embargo, fue un ente que intentó la unidad a través del Pacto de la Unión, pero ya era tarde, ya era tarde. Yo recuerdo que las cosas eran tan terribles, Mario Emilio, que los compañeros de la tendencia de Jacobo se negaban a acompañar a doña Cela como candidata a senador, y yo siempre estaba en los actos de doña Cela, porque yo siempre me coloqué por encima de esas confrontaciones terribles, ¿no me entiendes? A cada quien le reconocí siempre, como ahora, por ejemplo, tengo que decirte que en el Partido Revolucionario Dominicano, el gran ideólogo en favor de la socialdemocracia, el socialismo democrático, fue Peña Gómez, pero que quien implementó la doctrina, quien la llevó a la práctica en términos de que los compañeros aterrizaran en esas creencias, fue la escuelita de doña Ibelice Pras de Pérez. Ella se convirtió en la verdadera vocera de las posiciones más avanzadas, que era el socialismo democrático, e hizo grandes esfuerzos durante toda su vida tratando de que el Partido Revolucionario Dominicano hiciera suya la idea y la posición de José Francisco Peña Gómez. Por eso, cuando desapareció de este mundo, yo lo sentí no solamente porque era una compañera de partido, sino porque fue mi amiga, una gran amiga. Siempre me tuvo muchísima confianza, decía que yo era de los únicos funcionarios que le daba valor a la labor de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa ha sido mi conducta, esa siempre ha sido mi conducta, ¿entiendes? Yo puedo estar con quien sea, yo puedo. Bueno, déjame decirte ahora que tú hablaste de contradicciones. Jacobo Magluta y Peña tuvieron contradicciones tan grandes que en el año 90 habían decidido frizar al PRD. Frizar significa que no participara el PRD, pero con un acuerdo firmado entre el BIS y el PRD, un acuerdo firmado. Y yo me opuse de manera total, yo decía que eso era imposible. Comencé una campaña, procuré al padre del hoy presidente de la República, a José Rafael Abinader, uno de los hombres más impolutos que tiene la República Dominicana y de trayectoria más recia en favor de la democracia y de la libertad. Y le dije, doctor Rafael, José Rafael Abinader, esta es una gran oportunidad por esto y por esto y por esto. El doctor José Rafael Abinader lo entendió y nos dio el apoyo completo y se convirtió desde ese tiempo en una figura con características presidenciales en el país y en el Partido Revolucionario Dominicano. Yo en su momento contradije a Jacobo y contradije a Peña juntos, porque yo nunca he empeñado mi cabeza, nunca la he empeñado. Yo creo en principio, yo creo en cosas y defiendo esas cosas y trato de hacerlo con altura, no de hacerlo denostando a nadie, porque yo hace mucho que aprendí que se puede promover sin denostar, se puede defender sin ofender. De manera que esa ha sido más o menos la lógica de mi participación en la política. Indudablemente que tú siempre has sido un hombre que te adhieres con pasión a las causas que defiendes. Pero ya nos están haciendo señas aquí, mi buen amigo Dauer, para decir que hagamos una pausa para estos consejos de sumo interés para nuestra teleaudiencia. Hay que cumplirlo. Yo puedo decir por propia experiencia que si hay un hombre que es leal a las causas a las que se adhiere, es Tomás Hernández Alberto. Tomás es un amigo en los momentos difíciles que siempre aparece. Yo lo puedo decir por mi propia experiencia con él. Tenemos una buena amistad de vieja data. Tomás, vamos a dejar un poco
El pasado. Vamos a hablar del presente. ¿Cuál es ahora mismo tu aspiración, aunque falta mucho para las elecciones? Porque cuando tú has aspirado a posiciones, lo has hecho con una destreza que casi siempre ha salido triunfante. ¿Qué piensas tú de tu futuro político? El futuro político mío en los próximos 2 años, 3 años, está vinculado, mejor dicho, a mis deseos, a mi voluntad, de que el Partido Revolucionario Dominicano pueda salir del cementerio, porque o mejor dicho, del cuidados intensivos en el que está conectado, ¿entiendes? En un momento en que hay una pandemia. ¿Qué cree eso? Porque la mayoría de los, incluso dirigentes PRDistas que yo cuando coincidimos en algún lugar, aunque uno sale poco con esta pandemia, no están optimistas. Es más, yo me he sorprendido de que no haya habido un desgarramiento profundo del Partido Revolucionario Dominicano en estos tiempos. Como que no ha habido, como... Pero Mario Emilio, en el PLD ha habido deserciones, ¿verdad? No tan numerosas, pero mucho más numerosas que las que se han producido en el PRD. Yo reconozco que es un poquito quijotesco mis planteamientos, pero yo tengo una vida entera en el Partido Revolucionario Dominicano. Si puedo todavía ver si se endereza el camino. ¿Qué es lo que debe ocurrir en la República Dominicana? Primero, que Luis Abinader haga un gran gobierno. Y Luis Abinader está haciendo un gran gobierno. ¿Y por qué te digo eso? Bueno, porque la lógica dice que si hace un buen gobierno, aunque yo no esté en el gobierno, yo soy un hombre feliz. Porque ocurre que, como te digo, yo hice todo lo posible porque él llegara, pero siempre les dije que yo no me iba de mi partido. Que yo empujaba para que el cambio se diera, pero que yo no me iba de mi partido. Entre otras cosas, Mario Emilio, porque yo soy un hombre que me respeto. Y no es verdad que yo iba a dar un salto en un momento en que todo parecía que el PRM ganaría. Yo no soy un hombre de ese tipo de cosas, pero soy un hombre consciente de que lo que convenía era el cambio y que el que más se parece al PRD es el PRM y que aunque quizás no haya podido hacer suyo todas las posiciones de Peña Gómez, en efecto, el gobierno que está haciendo Luis es un gobierno conectado con los sentimientos de la gente y los sentimientos del pueblo. ¿Y qué era lo que Peña Gómez siempre proponía? Un gobierno por la gente, para la gente y con la gente. De manera que yo veo la cosa en función de lo que son las cosas que convienen a mi país. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es tratar de ver cómo en estos procesos que se avecinan, yo aspiro que sea en una primaria del PRD que se dé la gran renovación del Partido Revolucionario Dominicano. Yo le he dicho al propio Miguel Vargas Maldonado que él tiene que entender que las cosas no le salen a los políticos como siempre quisieran que le salieran. Si hubiera ganado el candidato del PLD, lo más seguro que Miguel hubiera seguido siendo canciller. Pero ¿de qué nos hubiera valido si la nación estaba deseando un cambio? Porque, óigame, hasta la belleza cansa. Yo te dije en algunas intervenciones que tuve que la gestión de Danilo Medina en términos de lo social y en términos de lo económico era una de las mejores gestiones que había tenido la República Dominicana, pero que su falla fundamental era que no había actuado contra la corrupción. Y él había prometido que iba a actuar contra la corrupción. Y se llenó la copa, se llenó, se desbordó. Y el que no lo veía era porque no tenía ojos para ver, no tenía oídos para escuchar y no tenía corazón para sentir. De manera que
yo creo que esos son, los países democráticos casi nunca toleran posiciones de partido durante 20 años, 16 de ellas consecutivas. ¿Y por qué ocurrió eso? Por la división del PRD. Entonces, más tarde pude entender que los que se fueron actuaron correctamente, porque era que el poder de Miguel era tan grande en términos de los tribunales superiores electorales, etcétera, que no ha habido nunca nada que favorezca a quien esté contrario a Miguel. Yo espero que ahora las cosas sean diferentes. Yo tengo la creencia de que ahora el Tribunal Superior Electoral sea diferente, actúe de manera diferente, porque Miguel, una convención abierta, una convención participativa, no se la gana a nadie, ¿entiendes? Y yo no tengo, por el momento no tengo ninguna aspiración de dirección partidaria. Lo mío es de sacar al Partido Revolucionario Dominicano de esta situación para hacer lo que Peña Gómez planteó en un momento y que doña Ibelice defendió y yo también defendí. Cuando Peña planteó que todos los partidos socialistas democráticos de la República Dominicana, él por no decir los peñagomistas, ¿entiendes? Todos deberían colocarse en un gran frente, una federación de partidos socialistas democráticos. El PRI, el BIS, todos los partidos que han nacido del PRD de Peña Gómez tienen que juntarse. Yo decía siempre que si se hubieran juntado el pensamiento peñagomista, el PRM no hubiera tenido la obligación de hacer un pacto con Leonel que de alguna manera u otra lo ha frenado un poco en lo que es la situación de gobierno. ¿Entiendes? Porque si no hace el pacto que hizo con Leonel, no hubiera ganado. Digo, no hubiera tenido el control del Congreso. Hubiera ganado de todas maneras porque la voluntad del pueblo estaba decidida. Y finalmente Leonel fue por su parte, no fue con ellos. Pero no hubiera podido tener la fuerza congresual, ¿entiendes?, que hoy tiene. Por lo tanto, al no haberse producido la alianza lógica, porque Miguel se opuso, entonces, y no solamente Miguel, sino un grupito muy reducido de dirigentes que no entendió la circunstancia, no entendió la situación. Entonces ahora lo que procede es renovar al PRD, procurar que tenga aspirantes importantes a las posiciones más importantes y entonces producir en su momento una alianza que permita que el Partido Revolucionario Dominicano pueda de nuevo alzar vuelo en la República Dominicana. Entonces, eso yo sé que no es fácil. Entonces, si fuera imposible, porque uno no puede, digo, imposible nunca será, si no se lograra, entonces yo no tendría otra alternativa que procurar la creación de un movimiento que en el momento y en las circunstancias defina con quién se junta y con quién apoya, que yo no veo, ahora no veo otro que no sea el Partido Revolucionario Moderno. De manera que tengo ese es mi trayecto definido hacia estos 3 o 4 el próximo año. Lo que yo quisiera ya por el resto del tiempo es que el Partido Revolucionario Moderno y los partidos con el pensamiento peñagomista pudieran integrarse en un gran frente que pudiera durar en el poder al menos 12 años, porque 8 años son muy poco para una gran gestión de gobierno, pero más de 12 generan conflicto al país. El hecho de que tú hayas permanecido en el Partido Revolucionario Dominicano, a pesar de el descenso en cuanto a militancia de ese partido, habla bien de ti. Pero sin embargo, eso no es usual en política. En política impera el pragmatismo, o sea, que la mayoría de los dirigentes políticos de hoy se adhieren a una causa de una organización partidaria y cuando sale del poder, el cual quizás disfrutaron con creces, basculan hacia los ganadores. Mario Emilio, he querido ser en mi vida un político cónsono con su trayectoria, es decir, un hombre que ha pasado
yo diría, bastantes posiciones políticas administrativas. Pasé por el Congreso en 2 periodos. Siempre fui el vocero oficial del Congreso. Es decir, una trayectoria. Estuve como regidor y fui también el vocero del ayuntamiento de la capital. Es decir, tú sabes que no es fácil pasar por el poder y poder caminar por las calles del país con la frente en alto. Yo lo he logrado. Y hay muchos compañeros que también lo han logrado, que quizá no tienen la oportunidad de decirlo como lo digo yo o como lo dice la gente de mí. Pero yo ya en los años en que estoy, no quisiera que lo que he ganado, no en dinero, pero sí en reconocimiento de la gente, en reconocimiento de mi pueblo. Inclusive muchos dirigentes del PRM me confiesan, caramba, pero tú tienes mérito suficiente, aunque no haya llegado, aunque no haya dado el salto, tú tienes mérito suficiente para solo. Yo le digo, usted está confundiendo su cariño, el afecto que me tiene con la realidad, porque yo no hice ningún pacto para hacer lo que hice. Y mira, oportunidad tuve de hacer pacto, pero no. Yo dije siempre, no tengo que saltar del PRD para el PRM para contribuir a la victoria del cambio. Yo decía que el cambio era lo que le favorecía al proceso democrático en la República Dominicana. De alguna manera u otra se puede decir que así como fui capaz de prácticamente abandonar al Banco Agrícola, donde a ti te consta, Mario Emilio, que tenía el aprecio y el apoyo de la gente por las acciones que habíamos logrado, siendo yo apenas un carajito, un muchacho, porque don Antonio tuvo fe en nosotros, obviamente, claro, por la intervención de Peña Gómez, de Jacobo Magluta, etcétera, que insistían en que yo estaba preparado para ir a una posición de esa manera. Don Antonio, cuando le presentaron mi nombre, dijo, Tomás tiene madera para eso, pero sería bueno primero que fuera subadministrador y después de pocos meses, entonces lo hacemos administrador. Entonces, entre muchos dirigentes, Amadeo Lorenzo, Vicente Sánchez Baré, para mencionar a algunos, siempre trataron de convencerlo de que yo estaba maduro para esa posición. Yo soy un hombre que pienso que la historia me ha dado grandes oportunidades. Y si en aquella ocasión fue verdad que yo le dije a Peña Gómez que yo no quería hacer ese pronunciamiento porque me podían sacar. Y le dije, y tú sabes que ahí tú tienes un funcionario que es tuyo y que ahí se hace, además de los lineamientos del presidente a quien le debo lealtad, se hace lo que tú digas. Eso lo sabes tú, Peña. Y me van a sacar si digo eso. Peña me dijo, yo voy a decir 5 discursos en tribuna democrática y tú verás que no va a ocurrir. No valieron los discursos. Entonces, si en ese tiempo yo fui capaz de hacer eso, ahora que ya la vida, ya la vida me ha permitido vivir suficiente, digo, no es que no quisiera vivir mucho más, claro que sí, como todos, pero quiero decir, como que el camino, si tengo que torcer demasiado como parecer que no tengo ningún tipo de escrúpulo, no lo haría. Yo prefiero no estar nunca en un gobierno que no tener que transigir con las posiciones que uno tiene en la trayectoria de su vida. Y no es que no me gustaría, porque a Luis lo vi crecer, a don José Rafael Abinader estuve siempre vinculado a su trayectoria, con algunas diferencias políticas en algún momento, que son normales, pero con mucho respeto y con mucha consideración siempre. Entonces, nada, si no me toca otra oportunidad, ya aprendí a vivir también fuera de los escenarios del gobierno, que tiene su ventaja algunas veces, pero yo lo que sí le deseo mucho éxito a este equipo de gobierno, y porque yo creo que deben trabajar no solamente para hacer lo que están haciendo, conectando con la gente,
sino para contribuir a resolver los grandes problemas de la República Dominicana y para que definitivamente se pueda decir que después de este gobierno la corrupción bajó a un 10% de lo que era, a un 10%, porque nadie puede soñar que no habrá corrupción en su totalidad, porque eso no es posible, ¿entiendes? Pero que si hay corrupción, de alguna manera sea perseguida. Yo creo que con eso yo puedo ir tranquilo a cualquier escenario de la vida, si veo que ese trayecto se sigue hacia adelante. Mientras tanto, vamos a luchar de verdad, como yo sé hacerlo y como saben hacerlo los compañeros, porque no nos entierren al PRD. A Miguel le dije de manera personal, estoy en la mejor disposición de dialogar, de llegar a lo que sea, con tal de que salvemos al PRD. Ahora, si tú insistes en enterrar al PRD, yo no voy contigo a la tumba. Se lo dije. Y ahí habían algunos compañeros que fueron testigos de esa conversación, con mucho respeto, con mucha consideración. Yo no soy de lo que creo que a nadie hay que sacarlo. No, yo creo que un proceso debe dar como resultado una transición democrática en el Partido Revolucionario Dominicano. Fue el PRD el primero que habló de ¿cómo se llama?, de participación que en primarias abiertas. Fue el primero que habló de eso fue el PRD. Y después Miguel, después de haber hablado de las primarias abiertas, cuando habían compañeros como Tony Peñaguaba que ya estaban aspirando a la presidencia de la República, cerró así puro y simple. No hay primarias abiertas. Así no se gobierna un partido. No hay partido que se gobierne en la forma de ponerlo más chiquito. Mientras más gente participa, más posibilidades hay de relanzar una organización. Entonces, Miguel ha recibido demasiado provecho de su vida política. Ha sido director de la CAS, ha sido secretario o ministro de Obras Públicas, ministro de Relaciones Exteriores. En todas esas posiciones se ha desempeñado bien, tiene un buen papel, pero como presidente del PRD finiquitó. Si no lo entiende y se apertrecha, entonces puede hacer que el PRD muera sencillamente. El PRD está en cuidados intensivos, esa es la verdad. Y solamente un gran entendimiento de la situación puede permitirnos resucitar al Partido Revolucionario Dominicano, no para competir con el PRM, porque habrá PRM durante mucho tiempo, sino para contribuir a que la democracia dominicana quede claramente definida entre el peñagomismo histórico que yo digo aquí, que yo proclamo aquí, que fue el autor principal de la transición democrática de la República Dominicana, José Francisco Peña Gómez. Y después voy a explicar en otro espacio por qué digo eso de manera tan categórica. Pero ahora te adelanto que Balaguer nunca fue demócrata y que Juan Bosch fue demócrata, pero abdicó de la democracia cuando le dieron el golpe de Estado. Ahora, el PLD después siguió la línea que el PRD trazó, que era la de la democracia, pero fue después. Pero en la lucha grande de la transición, la verdad fue que el gran líder de esa transición fue José Francisco Peña Gómez y el gran presidente de esa transición fue don Antonio Guzmán Fernández. Indudablemente que la corrupción que ha salido, aunque ya el pueblo tenía algunas percepciones, ha sido muy grande. La pregunta es, como a los gobiernos del PRD, cuando tú estabas muy activo y el partido también fue acusado de corrupción por el Partido de la Liberación Dominicana, ¿te acuerdas que lanzaba unas publicaciones hablando de corrupción? La pregunta que yo te hago es, ¿cómo se puede dar una circunstancia? Porque Peña Gómez siempre habló contra la corrupción en los gobiernos PRDistas. Esas acusaciones del Partido de la Liberación Dominicana culminaron en muchas diferencias entre PRD
y PLD, aunque uno era hijo del otro. La pregunta que yo te hago es, ¿qué piensas tú que puede ocurrir en los meses siguientes con esas acusaciones a que se han hecho a altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y también a parientes tan cercanos del expresidente Danilo Medina? ¿Tú crees que esos procesos podrían culminar en alguna condena? Porque siempre se ha dicho que es muy difícil en pueblos subdesarrollados políticamente como el nuestro que esos procesos puedan culminar de manera exitosa. Mira, el proceso no es fácil. El proceso tiene el peligro de que se politice, ¿entiendes? Tiene el peligro de que pueda ser cuestionado y darle el tinte de que es una persecución política. Tiene que ser nítido, tiene que ser transparente, tiene que ser cuidando los debidos procesos, ¿entiendes? De manera que no quepa la línea que separa una cosa de la otra, es muy débil. Entonces hay que trabajarlo profundamente, pero llegó la hora de que todo el que haya cogido dinero del pueblo, sin rango, sin categoría, pague la consecuencia. Ahora, lo que no se debe es fabricar expedientes sin el debido proceso para que después se caigan en los tribunales. Eso hay que tener cuidado porque la lucha contra la corrupción tiene entre sus aliados aquellos que levantan procesos que no pueden ser mantenidos, porque se ve como si fuera una persecución. Por aquí, obviamente, que ha habido una carrera de corrupción, que este es un momento en que se puede disminuir, y a ello contribuye el hecho cierto de que el presidente se está cuidando hasta por asomo de cualquier cosa que hagan sus funcionarios, está actuando. Yo creo que en eso hay que ser cuidadoso, porque también se puede haber exageraciones que se conviertan en injusticia, ¿entiendes? Pero definitivamente, Mario Emilio, alguien tenía que ponerle el cascabel al gato. Alguien. Y es lo que está haciendo el presidente Luis Abinader. Y es lo que tendrá que seguir haciendo porque esa es su bandera. El pueblo lo coronaría con gloria y le permitiría permanecer si ese proceso culmina con una verdadera lucha contra la corrupción que deje precedente, que quede claro que cualquiera que se equivoque con los dineros del pueblo, más tarde o más temprano. Por eso yo digo que esto no debe ser solamente para o contra el gobierno del PLD, contra los 16, 20 años de gobierno del PLD. Si hay corruptos que no han sido sometidos a la justicia en los últimos 30 años, también, porque yo no soy de los que cree que los juicios contra la corrupción tienen esos famosos 10 años. No, no, no. Aquí tiene que ser realmente algo aleccionador, porque esta es una sociedad permisiva, Mario Emilio, una sociedad permisiva, porque para que hayan habido los actos de corrupción que se dicen y que yo creo que en gran medida es una gran verdad, se dieran, ha tenido que ver una participación del empresariado también. Una parte del empresariado contribuyó también a que se den esos actos de corrupción. Entonces aquí debemos de empezar por entender que la lucha contra la corrupción no debe tener espacios, sino que tiene que ser total. Es una cuestión de la mentalidad. La gente le dice a uno, a mí me han dicho mucha gente, no, pero lo tuyo no tiene madre. ¿Entiendes? Un hombre que fue director del IAD de la Reforma Agraria, viceministro de Agricultura, esto y aquello. ¿Entiendes? Bueno, pero la vida es así. Yo te voy a decir una cosa. Yo me siento muy feliz. Yo quizás no pueda contar con los recursos, ni remotamente pueden contar otros que tuvieron menos oportunidades que yo. Pero
la satisfacción de saber que he cumplido con mi deber. Mira, Mario Emilio, no hay dinero que pueda compensar ese sentimiento de orgullo, de que tú sepas que ha sido o ha tratado de ser, porque muchas veces uno también comete errores, pero ha tratado de ser un hombre que deje a su familia un apellido limpio. Vamos a decirle así. Bien, nos ha dado mucha satisfacción tener con nosotros a un viejo amigo, más amigo que viejo. Tomás Hernández Alberto, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y un hombre de gran capacidad política y de una honestidad que él la puede mostrar e incluso sentirse satisfecho de haberla ejercido. Ustedes deben saber que este programa se transmite por la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, domingo a las 9 de la noche, y si quieren luego, porque no lo pudieron ver, pueden ir en YouTube escribiendo Vertiente de Opinión Mario Emilio Pérez a partir del lunes después del mediodía. Hasta la próxima. Gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.